Son las 8:32 de la mañana. Bueno, pues ayer ya fue el primer día para algunas empresas de los sectores no esenciales que se pusieron en marcha. Industria en general y algunas específicas que fueron las referencias en las que todos nos íbamos fijando, ¿no? La construcción, por ejemplo. Son muchas las obras que se habían dejado ya paradas y que ayer se recuperaron, las grandes obras. Hoy está con nosotros Alberto Marín, que es presidente de Raikkonen, el clúster de la construcción. Alberto Marín, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon Koldo. Bueno, hablamos de una industria como la de la construcción, que en principio el clúster que representa a más de 103 empresas, en este caso, grandes compañías, pequeñas compañías de todo tipo y de diferentes sectores. ¿Se puso en marcha toda la maquinaria o todavía habrá que esperar un tiempo? No, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que pensar primero que estamos en periodo vacacional, por convenio. Esta semana estaba fijada como periodo vacacional en el sector de la construcción, por lo tanto, eso no ayudaba inicialmente al arranque de la totalidad del sector. Aún así, hay que poner en valor que muchas de las empresas del sector hablaron con sus plantillas y con sus representantes para arrancar esta semana en el sector de la construcción, y sí podríamos aventurarnos a decir que una buena parte del sector arrancó, fundamentalmente las obras importantes, las obras civiles que necesitaban llevar poco a poco cierta actividad. Pero las pequeñas, y como todos sabemos, el Real Decreto que salió el pasado día 12, no permitían a la reforma y a la rehabilitación trabajar. Por lo tanto, podemos decir que una parte del sector con muy buena voluntad arrancó, pero ni muchísimo menos la totalidad del sector. Bueno, y esa vuelta a la normalidad también ha exigido por parte de las empresas condiciones especiales para los trabajadores. Es decir, ¿se ha estado trabajando durante este periodo de parón para este reinicio, para poner en marcha otros protocolos de seguridad, por ejemplo? Bueno, las empresas del sector de la construcción son empresas con un alto nivel de profesionalidad, y en ese sentido se cumplen todas las normativas exigentes y las nuevas que se planteen, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, podemos estar seguros de que las empresas han puesto todo de su parte para aplicar aquellas medidas nuevas y los protocolos nuevos que Sanidad ha ido exigiendo, ¿no? Por tanto, si algo no se ha realizado ha sido motivado por falta de EPIs, que sí es cierto que nosotros hemos demandado en algún momento en el sector la falta de las mismas y evidentemente la utilización de las mismas, pero fundamentalmente el sector ha cumplido todas aquellas normativas nuevas que el propio Ministerio y las propias consejerías de Sanidad nos han ido aplicando. Así que, bueno, pues eso también ha sido, es que se veía ayer, ¿no? Las imágenes que veíamos ayer en obras, donde se intentaba respetar esas distancias, etcétera, y donde, bueno, pues los EPIs era algo determinante, ¿no? Cada uno de los trabajadores debía llevar el suyo, por supuesto, ¿no? Eso es algo que sí se ha tenido en cuenta, claro. Sí, evidentemente. Se hacía anteriormente y ahora con mayor motivo, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, si miramos a esas grandes obras recuperadas, eran las obras civiles y probablemente, bueno, pues algunas de ellas tenían que ver con las administraciones y ahí no habrá pues penalización alguna, se supone, en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los riesgos en los que está ahora mismo sumida la construcción? Hombre, los riesgos, el principal de los riesgos que vemos nosotros es la incertidumbre, ¿no? No somos capaces de valorar y de medir cuál va a ser el impacto de esta situación de crisis, ¿no? Es una nueva crisis, todos lo sabemos. Hasta ahora eran crisis financieras y esta es la paralización del sector motivado pues lamentablemente por este virus. Y hay una incertidumbre evidente de saber cómo vamos a reactivar el sector, ¿no? Esa es la primera. Y luego, lo que sí estamos viendo ya de manera a muy corto plazo, y lo estamos viviendo en nuestro día a día, es desde luego la liquidez, ¿no? La no actividad durante este periodo de tiempo y el que nos queda va a provocar problemas de liquidez claras en gran parte de las empresas, y ahí es donde tenemos que focalizar esfuerzos, y es donde tenemos que pedir al gobierno que nos ayude a través de instrumentos de ICOs, el Cargis, etcétera, ¿no? Ayudado de la misma manera al cumplimiento de la ley de morosidad. No podemos nosotros, primero, no tener dinero y, segundo, no cobrar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna manera a muy corto plazo empiezan a ser ya
los grandes riesgos que tenemos en el sector. A medio plazo tendremos otros, que también los tenemos identificados y que desde luego queremos compartir con Gobierno vasco nuestras inquietudes, pero hoy por hoy, Koldo, eso es lo que vemos. Sí, es lo que el otro día se exigía desde AECUNE, ¿no? Se pedían contramedidas, porque teniendo en cuenta lo que podría suponer ahora mismo esta paralización del sector, pues si no hay unas medidas específicas nos podríamos encontrar con que algunas empresas no van a poder superar este bache, ¿no? Estamos absolutamente convencidos que es así, ¿no? Debemos de recordar que el sector de la construcción llegó a ser el 10% del PIB. Ahora mismo podría estar rondando un 5, un 6% del PIB, ¿no? Desde nuestro punto de vista, somos un sector estratégico, somos un sector que queremos ayudar a salir de la crisis. No nos consideramos ni más ni menos que otros sectores, pero sí es cierto que somos troncales, somos terreno de juego de muchos sectores que van a ayudar a salir de esta situación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, evidentemente que nosotros queremos reclamar algunas medidas al Gobierno que nos tengan que ayudar, es decir, la no paralización de las obras ya previstas o el compromiso del calendario de licitaciones que se está planteando, las adjudicaciones que estaban y que se deben de seguir llevando adelante, además de planes de inversión que entendemos que pueden reactivar esta parálisis. Bueno, creo que son medidas importantes que debemos de compartir con Gobierno vasco y en definitiva ser una herramienta, una ayuda para ellos, para salir de esto entre todos. Sí, porque estaba mencionando precisamente, daba unas cifras, y es que justo antes de esta crisis esta crisis sanitaria y económica ya, claro, estábamos hablando de un sector de la construcción que estaba recuperando además, ¿no? Que estaba adquiriendo gran protagonismo con respecto a otro tipo de industria, me refiero al impacto económico que estaba produciéndose. Bueno, es cierto que llevamos una tendencia positiva, ¿de acuerdo? Estábamos moviéndonos a finales del año 2019 ya en tendencias, bueno, digamos que en torno a un 3 o un 4% de crecimiento, pero no debemos de olvidar que veníamos de una situación muy negativa, ¿no? Entonces, cuando partes de muy poco a nada que subes, parece que subes mucho, pero no subes demasiado. Lo que sí es cierto y estamos convencidos es que es un sector tractor de la economía, tractor de muchos sectores, y lo que nosotros, nuestro planteamiento es de ayuda, es de colaboración, es de ponernos a disposición del Gobierno vasco para ayudar, para sumar y para salir entre todos de esta, ¿no? Y creemos que el sector de la construcción es una buena palanca para otros sectores, y esa tendencia que llevamos a finales del 2019 y teníamos este 2020, bueno, pues que la volvamos a recuperar cuanto antes. Sí, porque estábamos hablando de que era un sector que precisamente estaba creando empleo, ¿no? Cosa que tampoco no suele ser muy normal, ¿no? Es un sector que iba generando ese empleo, claro. Sí. Recordemos que el sector de la construcción estaba estimativamente pues en torno a 60.000-70.000 empleos en nuestra comunidad, ¿no? Que es un volumen importante. Directos, porque indirectos todos debemos de recordar que este es un sector que repito y reitero y subrayo, tracciona a muchos otros, es decir, el transporte, el sector de la construcción tracciona transporte, tracciona muchos gremios, tracciona a otros sectores, por lo tanto, sí, es cierto. Yo creo que, y estamos convencidos de ello, que el sector esté en índices positivos de crecimiento nos va a ayudar a todos. Sí, porque no estamos hablando solamente de las grandes empresas que hacen las grandes obras, hablamos de muchas contratas que trabajan precisamente y de muchos proveedores de material, claro, evidentemente, ¿no? Sí. La verdad es que el último Real Decreto del domingo pasado, el del 12 de abril, que esa media tarde-noche comunicaban específicamente que las reformas o las rehabilitaciones pues no podían trabajar, pues es un duro golpe también para una parte importante del sector, ¿no? El sector nuestro, en toda la cadena de valor, debemos de pensar en todos, ¿no? Aquí vamos desde las ingenierías hasta las arquitecturas, hasta los fabricantes, hasta las reformas y hasta las empresas de economía circular. Por lo tanto, el impacto es importante. Bueno, pues un impacto que ya veremos cuáles son las consecuencias. Hombre, si atendemos, por ejemplo, a lo que va a ser el hundimiento de la economía general en el Estado, pues aquí habrá que repartirlo, ¿no? Y hay muchos sectores que van a sufrir. Es cierto que en la crisis de 2008 precisamente fue la construcción uno de los más tocados, además. Sí. Esa crisis financiera tocó de manera notable al sector de la construcción, ¿no? Muy notable, ¿no? Y bueno, un sector muy atomizado como el nuestro perdió una gran parte del tejido industrial y del empleo. Y ahora no podemos permitírnoslo. Ahora debemos de ser imaginativos, debemos de ponernos a disposición del Gobierno vasco
para entre todos salir de esta, porque seguimos considerando que nuestro sector puede ayudar notablemente a todo esto. Bueno, pues vamos a ver cómo se va sustanciando todo ello. De todas formas, habrá que ir estirando un poquito la situación para ver cómo se va incorporando ya pues todo tipo de obra, incluidos esos sectores que mencionaba y que ahora mismo están paralizados, ¿no? Que el de las reformas y rehabilitación, que es un sector relevante, además, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de pequeñas obras que normalmente se hacen, ¿no? Y la cantidad de personas involucradas en ese tipo de trabajos también, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Son trabajos de empresas pequeñas, de empresas que van a sufrir, de empresas que van a necesitar de ayuda financiera, y es un gremio importante que nos está ayudando enormemente en la recuperación del sector, cuando la obra civil siempre había sido la tractora del sector, con porcentajes superiores a la obra privada y a la rehabilitación, y ha sido el que ha estado traccionándonos y ayudándonos durante los últimos meses, años, a positivizar el sector. Sin duda alguna ha sido un golpe duro, y sin duda alguna tendremos que ayudar a esta parte importante de nuestro sector, ¿no? Bueno, pues una parte relevante, sin lugar a dudas, aunque ya vemos que dentro de Eraikune pues la panoplia de actividades es amplia, ¿no? Mencionaba antes ingenierías, bueno, quizás ingenierías y arquitectura que han mantenido ese trabajo en teletrabajo, por decirlo de alguna manera, han podido trabajar, ¿no? El problema está en si llegan nuevos proyectos. Sin lugar a dudas, Coldo. Ellos han podido trabajar momentáneamente, pues porque gracias a Dios el teletrabajo en el que estamos todos involucrados, pues les da facilidad para llevar a cabo. Pero la siguiente fase, lo que hemos hablado, ha sido la fase de licitación y la fase de que, de que tanto el gobierno vasco, tanto digamos inversiones público-privadas ayuden a esa parte del tejido del sector en tirar adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se sustancia y qué es lo que da de sí ahora mismo todo este panorama, y esperemos que sea fructífero. Pues Alberto Marín, presidente de Eraikune, clúster de la construcción, gracias por estar esta mañana con nosotros. Nada, muchísimas gracias y cuidaros todos. Venga, buen día igualmente. Agur. Gracias, agur, agur.